Buenas tardes. Este día les vamos a presentar la plática El pianoforte del Colegio de Vizcaínas, el registro como herramienta de conservación, que se trató de un ejercicio académico realizado a partir de 2 días de práctica de campo con las alumnas Elena Yona y Giovanna Ochoa, cuando en el año 2019 cursaron el seminario taller de conservación de instrumentos musicales. Siguiente. El seminario taller se inscribe en el 9º semestre de la licenciatura en restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, o ENCRIM por sus siglas. La ENCRIM es una escuela pública que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, o INA, y el INA es el instituto encargado de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación, por lo que dentro del seminario taller, además de cubrir las necesidades de formación académica, uno de sus proyectos se enfoca en la documentación de instrumentos musicales, ya que reconocemos que la documentación es una tarea primordial para promover la conservación y la divulgación del patrimonio musical del país. De igual modo, la documentación de un instrumento musical o de colecciones de instrumentos musicales representa una oportunidad para los alumnos de proponer y abonar en un proyecto académico institucional que sirve de apoyo a diversos museos. Y las prácticas pueden realizarse ya sea por interés del seminario taller o a petición de los interesados. Incluso se han llegado a realizar prácticas en templos donde se ha solicitado apoyo para realizar el registro y el estado de conservación de sus instrumentos musicales. Siguiente. En el marco de la formación académica del ENCRIM, este seminario taller cubre la necesidad de capacitar alumnos para que puedan realizar labores de conservación en instrumentos musicales, impartiéndose los conocimientos teórico-prácticos orientados a su conservación, catalogación, documentación y en algunos casos su restauración, tomando en cuenta que son bienes culturales en los que se manifiestan diversidad de materiales y contextos de resguardo y uso, donde no hay que olvidar que la producción del sonido fue en su origen la principal motivación para su elaboración y uso, lo cual ha podido cambiar a través del tiempo. Por ello, dentro de las clases impartidas se encuentran, siguiente, teoría y metodología de la conservación y restauración de bienes culturales aplicadas a instrumentos musicales. Siguiente, temas selectos de historia de la música y de los instrumentos musicales. Siguiente, y tecnología de los instrumentos musicales o taller de construcción. Siguiente. Además de las clases teórico-prácticas, parte de las actividades se basa en poner en práctica lo aprendido en un museo, donde los alumnos pueden realizar actividades de documentación. En este caso se realizó en el Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, a petición de la directora Lice Armenta, a la cual agradecemos su invitación para acceder al museo y realizar esta plática. Y ahora cedo la palabra a las alumnas para que puedan comentarnos sobre su práctica y experiencia en el registro del pianoforte Clemente. El objetivo de la práctica fue realizar un registro documental y fotográfico del pianoforte utilizando como herramienta la ficha de registro para instrumentos musicales propuesta por el Seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, creada en el 2013 como parte del proyecto de registro, catalogación e inventario de los instrumentos musicales en museos en México. A partir de la ficha se registraban los datos de identificación del piano, principalmente su información distintiva, como dimensiones, categoría o clasificación del tipo de instrumento según sus características de producción de sonido, la casa productora, materiales constitutivos, números de registro relacionados con su producción, los cuales ayudaron a ubicar el instrumento en una época de producción aproximada, la descripción general, así como el funcionamiento del instrumento y su tipo de afinación. Por último, se hace un registro a grandes rasgos sobre su estado de conservación mediante la identificación de sus deterioros en relación con su extensión y gravedad. Este trabajo se realizó con apoyo del laudero Alfredo Aguilar Oviedo, la licenciada Charlene Alcántar y la licenciada Sandra Álvarez. A continuación vamos a hablar sobre el pianoforte en el museo. El museo tiene a la fecha un total de 13 salas dedicadas a mostrar las colecciones sobre educación y vida cotidiana. El pianoforte Clementi, que es nuestro caso de estudio, se encuentra en la sala de educación y música, que es la sala 12 del Museo de Vizcaínas, como parte de la subcolección de instrumentos musicales. No se ha encontrado mayor información sobre la obtención del piano en el colegio.
Sin embargo, pues gracias al registro que hicimos con la ficha, logramos obtener bastante información para contextualizar el piano Clementi. Mi compañera Giovanna les va a explicar sobre esta parte. El presente ejemplar de pianoforte pertenece a la compañía de Clementi & Co. La compañía fue la casa productora de algunos de los más finos instrumentos de concierto en el siglo XIX y es considerada la exportadora de instrumentos musicales más importantes en Londres. La compañía de Clementi & Co. estuvo activa desde 1798 hasta 1830. En 1830, Clementi dejó la compañía y su nombre cambió en 1831 a Collar & Collar. En cuanto a los registros de producción, se sabe que la compañía llevaba un sistema exhaustivo de numeración, pero se perdieron debido a los incendios que sufrió la compañía en 1807 y en 1964. Los fortepiano o gran pianos de Clementi se caracterizan por la extensión de su teclado de Fa a Fa4 en vez de Do a Do4 como un piano convencional, la mejora de su apariencia, la introducción de pies atornillados en la caja, así como por la ligereza de la acción de su mecanismo y tono claro. A continuación les vamos a hablar sobre el pianoforte Clementi en el Colegio de Vizcaínas. El Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas fue creado en la Nueva España para la educación de niños y mujeres desafortunadas para que lograran contraer matrimonio o pudiesen formarse como maestras del propio colegio. Con el tiempo se fueron agregando clases científicas y de artes como física, química y música. La música era parte primordial de la formación de las jóvenes del colegio, ya que aquella mujer que supiera tocar algún instrumento musical o cantar podía aspirar a contraer matrimonio. El rol de la música dentro del desarrollo escolar en el colegio es notable, ya que se puede encontrar bastante cantidad y variedad de anotaciones musicales en los documentos del archivo. Más o menos se tienen registrados unos 500 a 600 documentos que hablan sobre música en el colegio. En 1736 inicia la clase de música y canto para las niñas que aspirasen al estado religioso, pero que no tuvieran dote, los cuales podían ellas obtener en algún convento un velo de gracia como cantoras u organistas. Esta información indica que la música era parte importante de las actividades que se realizaban dentro del colegio. En el catálogo general se pueden encontrar con los comprobantes de gastos desde 1855, donde se pueden ver inclusive que daban mantenimiento a los instrumentos del colegio. Y a partir de 1879 se tiene registro de cuadernillos y partituras de música religiosa para pianoforte, como el Clementi. El presente ejemplar es un piano producido por Clementi & Co., con acabados de chapa y caoba y recubrimiento de goma laca. Tiene un tamaño promedio con unas dimensiones máximas de 91 centímetros por 117.4 centímetros por 213 centímetros, perteneciente a la gama de los primeros modelos de pianoforte en el siglo XIX de la escuela inglesa. Se fechó su construcción entre 1829 y 1830, aproximadamente a partir de la identificación de los números de serie en la tabla del clavijero, 873 y 23.437, y su comparativa con la cronología elaborada por Ellis a Gibbs en el 2013, los cuales nos guiaron a los ejemplares registrados por Ellis a Gibbs en 1832, con los números 949 y 25.256. El piano de Vizcaína cuenta con elementos de innovación tecnológica de principios del siglo XIX, observables como los arcos metálicos o barras de refuerzo, el platillo medio bastidor metálico de clavijas, la introducción de 2 pedales y el tamaño de los apagadores. A continuación, explicaremos los elementos característicos del piano y su funcionamiento. En general, el sonido del pianoforte se encuentra determinado por las cuerdas, las cuales vibran a partir del golpeteo de las mismas con los martillos. En este caso, las cuerdas son metálicas, varían de los 2 a los 5 centímetros de grosor y la cuerda de mayor extensión es de 155.1 centímetros ubicada en los bajos, mientras que la de menor extensión ubicada en los agudos es de 27.6 centímetros, lo cual le va a otorgar al piano un rango sonoro muy amplio, es decir, agudos y bajos muy marcados. El sonido de las cuerdas se va a activar a partir del mecanismo de acción inglés por el golpeteo de los martillos en forma de hojas, los cuales pueden ver en su lado izquierdo, similares a los de Rare en 1830, los cuales son impulsados por las teclas de los tonos o semitonos. Una vez que la tecla deja de presionarse, los martillos regresan a su lugar y la vibración de la cuerda va a ser interrumpida por el apagador en forma de hongo que pueden ver del lado derecho. El piano tiene una extensión de Fa a Fa7 con un total de 74 teclas con chapa de marfil y placa frontal tallada en madera en los tonos, mientras que los semitonos son de ébano negro.
El sonido, a su vez, puede ser modificado a partir de dos pedales, el de celestina y el de resonancia. Ambos presentan un mecanismo de polea y se encuentran contenidos en una estructura en forma de lira de dos cuerdas, suspendida con dos tornillos tipo mariposa en la parte central delantera del fondo. El pedal izquierdo de celestina mueve el mecanismo a la derecha, lo cual aumenta la distancia de las cuerdas con los tornillos, lo que provoca la disminución del sonido, mientras que el derecho de resonancia levanta los apagadores, lo que produce un alargamiento del sonido al no interrumpir la vibración cuando se desciende el martillo. Por otro lado, el sonido también estará determinado en cuanto a su intensidad por la caja de resonancia, hecha por paneles con armazón y refuerzos de pino a partir de ensamble de media madera y empalme, como pueden ver en el esquema. En cuanto a sus otras características, las cuerdas se tensan en la tabla de clavijas y la tabla armónica. La tabla de clavijas está conformada por una sola pieza, lo que explica la introducción de dos barras metálicas de refuerzo para soportar la tensión de las cuerdas, mientras que la tabla armónica está conformada por 5 paneles reforzados en el interior por 8 costillas. Las cuerdas se mantienen en su lugar por las clavijas, el medio bastidor metálico y los dos puentes de 4 y 8 pulgadas con biseles marcados por grafito que ayuda a la flexión de la cuerda en el tablero y en la tabla armónica. A su vez, durante la examinación del ejemplar se observaron marcas que denotaron una intervención anterior en el instrumento, la cual fue corroborada por la licenciada Lice Armenta, directora del museo, teniendo registro de una restauración en la década de 1990, en donde se intervino la caja, el mecanismo y el teclado por una empresa llamada Piano Reparur, dirigida por el ingeniero Rafael Melo. A pesar de que no se conoce la extensión de su restauración, se logró identificar la reconstrucción de la tapa, la cual presenta inscrita la fecha de intervención, la reposición de los puentes, denotado a partir de la introducción de elementos metálicos modernos para su sujeción en el interior de la caja, el cambio de fieltros en algunos martillos y apagadores, la colocación de fieltro en algunos elementos del tablero para evitar la vibración de la cuerda en esos puntos, entre otros. En realidad es difícil saber la extensión de la restauración, pues no hubo un criterio para denotar las intervenciones en las partes originales del instrumento. La única información que se encuentra sobre esta intervención es justamente la tarjeta que pueden ver en la fotografía, la cual se encontraba dentro del archivo del museo, donde se identifica justamente a la empresa Piano Reparur, a cargo del ingeniero Enrique Melo. Justamente a partir del registro con la ficha se logró identificar estas intervenciones. Como mencionó mi compañera, no es posible saber la extensión real de dicha intervención, pero sí pudimos identificar los deterioros que ha generado en el piano. Por ejemplo, se encontraba una fisura en la caja en donde en esta intervención se colocó una tira adhesiva de tela. Este adhesivo, al ser sintético, se ha rigidizado con el tiempo, lo que ha generado manchas en la madera. De igual manera, como mencionó mi compañera, se repusieron muchos elementos metálicos y se cambiaron por modernos, pero se logra observar que se generaron fisuras alrededor, lo que suponemos que dichos elementos no eran del tamaño adecuado. También pueden verse manchas de cola en la parte interior de la caja. También se identificaron el cambio de chapas de marfil en algunas de las teclas y reintegraciones. ¿Me pasas la siguiente, Giovanna, por favor? Reintegraciones que en la tapa de la caja que pues en realidad se desconoce con qué materiales se hicieron, pero se logra ver en la foto que tenemos en la parte inferior. La que sigue, por favor, Giovanna. La que sigue. Hablando ya de los deterioros en general, pues dentro del estado de conservación se logró registrar un estado material estable, sin embargo, las problemáticas en el funcionamiento del mecanismo fueron muy evidentes y esto a partir de la falta de mantenimiento y el uso del piano que tuvo en la época. No fue posible revisar el interior del mecanismo, sin embargo, se pudo observar que el teclado está desajustado. Algunos de los martillos no logran subir por los desajustes y daños en algunos de los balancines. Varias cuerdas han perdido tensión, lo que ha generado una desafinación en el instrumento. Falta la barra de soporte de la tapa. Como podemos ver, nuestro profesor Alfredo está sosteniendo la tapa, ya que ese elemento falta y pues es algo que no permite tener acceso a esa parte del instrumento. La que sigue, Giovanna, por favor. Gracias. Varios clavos de metal, como mencioné, están en el interior de la caja, se encuentran oxidados por exceso de humedad.
Se pueden notar también las manchas de humedad en la madera, y también estos clavos al oxidarse pues han generado que la madera se hinche y esto causa muchas fisuras alrededor de la madera. Fue también detectado un ataque biológico de insecto xilófago. Dentro de la caja pueden ver la foto donde están las excretas. Nosotras en la identificación para saber el ataque, tomamos muestras de dichas excretas localizadas en la caja de resonancia para determinar el tipo de insecto y el estado activo o inactivo del ataque. Este análisis arrojó presencias de insecto quelóptero de la familia Novidae, denominado cárcoma. Eso se identificó justamente por la forma de las excretas. En cuanto al estado del ataque, no fue posible considerar o más bien determinar si el ataque se encuentra activo, por lo que la maestra Iraís Velasco Figueroa, quien es la bióloga que nos ayudó con este análisis, recomendó monitorear el instrumento mediante la colocación de un papel dentro de donde encontramos dichas excretas para ver si se generan excretas nuevas con el tiempo y así de alguna forma determinar si dicho ataque está activo. También como se muestra en la foto inferior derecha, se observa que la caja inferior de la tapa inferior de la caja no se encuentra y eso afecta en la resonancia del instrumento. La que sigue, Giovanna, por favor. O sea, se identificó que en partes de las barras han perdido recubrimiento del metal que tenía y estaban cayendo a manera de escamas. También se observó que una de las barras de refuerzo, por la tensión de las cuerdas, se ha encajado en la madera, lo que ha creado hundimiento en esta zona, y pues se puede observar en la fotografía el total hundimiento que ha tenido. Igual como mencionamos, vimos cambios de la chapa de algunas de las teclas y en dichas teclas se pueden observar fisuras, así como se muestra en la fotografía. La que sigue, por favor. Gracias. Se encontraron rajaduras en la parte inferior de la caja. Suponemos que estos se han generado en algún momento del estado que se encontraba el pianoforte, por las manchas de humedad y que la madera ha trabajado de manera abrupta y se han generado bastantes rajaduras. También se pueden ver rayones con pues algún objeto punzocortante en la tapa y más o menos pudimos identificar, decían algunos escritos, pero no se pudo pues leer bien lo que decía. Y en algunas partes como el atril se observa pérdida de material y abrasión. También es importante mencionar que en cuanto al funcionamiento, se observaron que 17 de las teclas no funcionan bien. Y como les mencioné, no fue posible pues en realidad adentrarnos a esta parte del instrumento, lo que solo podemos identificar pues con lo que observamos afuera. Pero sería importante que se hiciera una indagación más profunda del instrumento. Y a continuación vamos mi compañera y yo a platicarles sobre nuestra experiencia en la práctica y cómo nos ayuda la ficha para registrar el instrumento. Primero que nada queremos notar que haciendo uso de la ficha de registro de instrumentos musicales en los museos desarrollada por el StoCrim, se logró cumplir con los objetivos de documentación para el pianoforte Clementi, tanto de sus características generales como de su estado de conservación actual. Cabe destacar que a pesar de que del poco tiempo que se tuvo para el estudio del instrumento musical y el poco acceso a la documentación que existe del pianoforte, fue posible obtener información relevante del instrumento mismo, tanto de su factura como uso y contexto histórico. Pero sería de gran relevancia realizar un registro a mayor profundidad mediante la creación de esquemas del mecanismo, así como llevar a cabo una correlación a profundidad de los elementos actuales del mecanismo y la estructura del piano. Esto para diferir entre los añadidos o modificados durante la intervención, a partir de la relación de los datos con otros ejemplares de 1829 a 1830 del pianoforte producido por Clementi y las particularidades de la empresa por sus patentes.
Con esto se buscará tener un mejor entendimiento de las características tecnológicas del pianoforte de Vizcaínas, pero sobre todo contribuir a la estimación de la cronología de los ejemplares de Clement y Ancón con las investigaciones como la de L. Gibbs. A su vez, sobre la contextualización del pianoforte en el Colegio de Vizcaínas, es necesario indagar en los documentos del archivo histórico del Colegio de Vizcaínas con el fin de ubicar los datos importantes que ayuden a contextualizar el piano, como por ejemplo la fecha y forma de adquisición del ejemplar al museo. Perdón, de adquisición del ejemplar al museo. Por último, es importante notar que el registro de los instrumentos musicales, como el piano de Clementi, es de gran importancia para la conservación del instrumento, ya que al tener un registro detallado de todos los aspectos del instrumento, se tiene un respaldo de la información que contiene el mismo, lo cual puede ser utilizada para su estudio, construcción de copias y en caso de que en algún incidente que implique la pérdida parcial o total del instrumento, se pueda realizar su reconstrucción o restauración. Bueno, para nosotros fue muy importante hacer esta práctica de campo porque logramos pues plasmar los conocimientos que teníamos desde el taller ya ubicados en un caso de estudio como fue el pianoforte Clementi. Como mencionó mi compañera, la práctica en realidad duró muy poco tiempo y sin embargo logramos obtener bastante información del piano a tal grado de que lo pudimos contextualizar de cierta manera al instrumento, aunque falta pues bastante investigación porque en el archivo de Vizcaínas se tienen algunos documentos, pero por ejemplo no conocemos la fecha de adquisición ni en qué momento dejó de ser utilizado. No sé si mi compañera también quiera un poco hablar su experiencia. Bueno, este tipo de prácticas nos permiten como estudiantes a tener una noción más cercana a los instrumentos musicales y comprender su complejidad, ya que son objetos que habitualmente se encontraban en uso o siguen en uso y se conforman por una serie de elementos que terminan siendo una unidad, lo cual implica una gran complejidad. También durante la práctica se notó justamente la necesidad de hacer un trabajo y un estudio en conjunto con otros especialistas, como Laudero Alfredo, y la maestra Iraíz, que es bióloga, los cuales justamente nos ayudaron a sentar conocimientos en relación al ataque biológico y a cuestiones de construcción del mismo instrumento. Por otro lado, también con el apoyo de las licenciadas en restauración, Sandra y Charlene, se logró profundizar más justamente en cuestiones como de relacionar los números de serie, obtener bibliografía y entender del todo el funcionamiento y sobre todo la identificación de restauraciones anteriores a nuestro estudio. Sí, algo que creo que mi compañera y yo logramos observar en esta práctica de campo fue que a pesar de no tener mucha información documental o de registro, el propio instrumento nos llevó, pues, más bien cómo guiarnos para hacer la investigación y todo lo que pudimos registrar de deterioro y estado actual del instrumento, a partir de una ficha de registro, pues que ahora el museo tiene como evidencia y como parte ya de la documentación que puedan tener el piano Clementi. Igual como mencionó mi compañera, tal vez como últimas recomendaciones sería pues justamente que a partir de esta investigación que se realizó como usando de herramienta la ficha, pues logramos de alguna manera visualizar la importancia que tuvo el piano Clementi dentro del museo y para el desarrollo de las niñas en aquella época. Entonces tal vez sería como considerable que se logre hacer una investigación más a profundidad del instrumento y, por ejemplo, conocer más, datos sobre las intervenciones anteriores y eso
pues implicaría hacer una investigación más profunda en los archivos históricos del Museo de Vizcaínas, ya que, pues, como mencionamos, no tuvimos en realidad el tiempo para hacerlo en nuestra práctica de campo, pero creo que valdría la pena para completar la información que se logró obtener a partir de la ficha. Por último, queremos agradecer a todos los que nos apoyaron para llevar a cabo esta práctica y sobre todo al museo por la oportunidad de poder estudiar sus instrumentos, y esperamos justo se pueda seguir haciendo un mayor estudio de los demás instrumentos que cuentan en su colección, para ayudar a aumentar el conocimiento sobre el patrimonio musical de México.